Bien, hermanos, hoy día nos corresponde seguir con nuestro estudio del libro de Deuteronomio. Ustedes saben que hemos estado predicando de un libro que nos ha sorprendido a los pastores en nuestro estudio, pero también hemos ido comunicando la palabra del Señor durante este tiempo a través de cada semana que tenemos la oportunidad de comunicar el mensaje de un libro que, por supuesto, está en el Antiguo Testamento, pero que tiene tanto para comunicarnos desde tan lejos a nuestros tiempos, tiene tanta importancia volver a revisarlo. Hoy día vamos a hablar del capítulo 17 de Deuteronomio, así que ustedes pueden tener sus Biblias abiertas ahí en el libro, en el capítulo 17, del 1 al 20, vamos a tener la palabra del Señor. Vamos a revisar al menos 3 puntos que los voy a mencionar y los voy a desarrollar durante mi exposición de la palabra, que tienen que ver primero con algo que hemos ya escuchado, pero que es bueno volver a recordarlo. El título del sermón tiene que ver con la justicia y verdad como parte central del culto al Señor. La justicia y la verdad como parte central del culto al Señor. Y pareciera que en la medida que van sucediendo los días o los tiempos, la palabra llega en un momento determinado. Hace poco estuvimos en elecciones presidenciales, campañas y otras elecciones. Muchas gracias. Y hoy día vamos a recordar también no las elecciones, sino la palabra del Señor, que seguramente nos va a convocar a pensar en 3 temas que son realmente importantes para poder hoy día compartir. El primero tiene que ver con el culto, tiene que ver con lo que Dios quiere de este culto, cómo presentar lo mejor delante de su presencia. Ese es lo primero. El culto a Dios requiere presentar lo mejor para Él. En la antigüedad, pero también en estos tiempos. Lo segundo tiene que ver con la idea de poder entender que el culto al Señor, este culto que nosotros leemos en Deuteronomio, debe incorporar interesantemente como parte de la centralidad de este culto la justicia y la búsqueda de la verdad, y no conformarse solo a un simple ritual que tranquilice nuestras conciencias. ¿Ya? Que tranquilice nuestras conciencias. Eso es lo segundo. Y lo tercero que vamos a revisar también dentro de este relato de Deuteronomio 17 es que en este culto al Señor se requiere que los que gobiernan, en este caso el rey, el cual va a ser mencionado, estén totalmente subordinados al Señor. De lo contrario, si no están subordinados al Señor, gobernarán con principios contrarios a la justicia y a la búsqueda de la verdad. Entonces, a partir de ahí, de esos 3 puntos, vamos a ir desarrollando algunas ideas que podemos revisar en esta mañana. Decir antes, para aquellos que se van integrando y quizás no han tenido la posibilidad de escuchar las predicaciones de Deuteronomio, decir que una de las cosas que hemos establecido o hemos comunicado a partir de lo que hemos leído, vamos en el capítulo 17, evidentemente el libro es largo, pero tiene mucho que entregarnos todavía. Hemos dicho desde acá, desde el púlpito, interpelados por la palabra del Señor, que la centralidad del culto a Dios tiene un carácter comunitario. Desde el capítulo 12 en adelante
el código de Deuteronomio, va a establecer en este ideal de adoración al Señor, de cumplimiento de los mandamientos del Señor, que el culto a Dios tiene un carácter comunitario, ya lo hemos dicho, tiene un carácter celebrativo y además tiene un carácter social, que no deja lo social afuera. Por eso se invita generalmente a que se incorporen los necesitados, el huérfano, la viuda, aquellos que están seguramente separados y en escasez, pero son invitados a esta celebración. Quizás de manera introductoria quisiera citar a un teólogo del Antiguo Testamento, experto en el Antiguo Testamento, Félix García López, que nos entrega quizás una introducción a lo que es el Deuteronomio hasta aquí, hasta el capítulo 17, como para recordar algunas cosas. Él dice que en el entramado del Deuteronomio son 5 puntos los que juegan un papel decisivo en este entramado de Deuteronomio. Dios, un pueblo, una tierra, un santuario, no es donde el pueblo elija, sino donde Dios ha decidido, y además una ley, un mandamiento que va acompañado de amor. El mandamiento, siempre hemos dicho dentro de nuestras predicaciones, que es un mandamiento de amor, que está en favor de la humanidad, en favor de los hombres, que orienta al ser humano para que pueda convivir, pero para que se pueda relacionar adecuadamente también con su Dios. Dice, no se trata de cabos sueltos, sino de 5 hilos entrelazados, a los que se enganchan además, dice, otros muchos temas, como el tema de la elección. Los elegí a ustedes como pueblo, ustedes no merecían nada, pero yo los elegí, dice Deuteronomio. Está el tema de la alianza, ¿cierto? El pacto que hace Dios con el pueblo, con esta nueva generación, ¿cierto? Que se está instruyendo para entrar a la tierra prometida. Está la bendición de Dios y está también la maldición. Temas que van a cruzar hasta aquí, hasta el capítulo 16, formando, dice, un vasto tejido. Por tanto, dice, la unidad de Dios proclamada al comienzo del libro de la ley, en este caso de Deuteronomio, del capítulo 6, determinará la unidad de Dios proclamada en estos capítulos. Pero determinará la unidad del santuario, dónde adorar, cómo adorar, y del culto de todo el pueblo de Israel. Por la elección y la alianza, Israel pasa a ser un pueblo de Dios, creándose entre ambos un lazo especial, porque acá no se trata de uno solo. Esto requiere una respuesta del pueblo hacia Dios. La unión total, dice, a Dios implica total separación de las naciones que están alrededor, pero no solo de las naciones, sino que de los cultos paganos y prácticas que pondrían en grave peligro o romperían la comunión con su Dios. La tierra, dice, representa la tierra prometida, el don por excelencia de Dios a su pueblo. En cuanto al don de Dios, lleva en sí un germen de trascendencia, pero encierra al mismo tiempo un peligro. Claro que sí. ¿Por qué? Porque de la misma manera en que son bendecidos, también está la tentación también de apartarse de Dios para seguir sus propios caminos. Además, le entrega la ley como una expresión de la voluntad de Dios para su pueblo. Entonces, frente a esa ley, dice este teólogo, ser fiel al Señor equivale a observar sus mandamientos. Y uno de los principales, el más puro de todos los mandamientos, dice, es el amor de Dios. Y termina diciendo, el mandamiento principal sigue inmediatamente una enseñanza fundamental al Dios único, sin divisiones ni fisura. Se le ha de amar con amor único y exclusivo. Por eso dice, con todo el corazón, con toda tu alma,
con toda tu fuerza. Y esto de alguna manera nos recuerda básicamente la primera parte que hemos hablado de Deuteronomio, de los primeros 16 capítulos. Y a partir del capítulo 12 hemos entrado también a lo que es la centralidad del culto. Y en esa misma dinámica, en esa misma reflexión, el pastor Rudy el domingo anterior habló de fiestas, puras fiestas, que salimos de acá con ganas de celebrar y salir celebrando las fiestas. Las distintas fiestas de Israel que tenían un propósito comunitario, tenían un propósito celebrativo, pero tenían un tremendo propósito social. Celebren, pero no se olviden del huérfano, no se olviden de la viuda, no se olviden del extranjero. Sí, y estas fiestas, dentro de la reflexión del pastor Rudy, también tienen una conexión con Cristo. El horizonte de esta fiesta, el ideal de celebración, que se fueron desvirtuando en el tiempo, pero se van cumpliendo en Cristo. Cristo fue nuestra Pascua, Cristo es nuestra celebración y somos también aquellos que el Señor ha llamado para habitar en nosotros. Entonces, a partir del capítulo 16, que habla de estas fiestas, también el capítulo 17 va a entrar en la dinámica de la fiesta o la celebración o el culto a Dios no ha terminado. Son instrucciones que están dentro del marco de esta centralidad al culto a Dios. Y lo primero que va a mencionar entonces el pasaje es el versículo 1, que tiene que ver con el animal perfecto que se debe presentar. Y ahí está la primera enseñanza que mencioné. El culto al Señor requiere presentar lo mejor ante su presencia. Es el llamado del escritor, es el ideal del escritor. Este escritor que está estableciendo códigos para que el pueblo se pueda encontrar con su Dios, debe hacerlo de la manera que Dios así lo ha establecido. Dios establece las formas, Dios establece los caminos. Y Dios a través del escritor va a decir en el versículo 1, no sacrificarás al Señor tu Dios ninguna oveja, ningún buey que tenga algún defecto o imperfección, pues eso es abominable para el Señor tu Dios. Es abominable para el Señor tu Dios. Esto muestra, hermanos queridos, que las fiestas o las celebraciones que se han ido mostrando como parte del culto a Dios requiere también la conciencia de aquellos que se acercan a Dios, que Dios se merece siempre lo mejor, siempre lo mejor. Es interesante que en algunos versículos dice, no se presenten ante Dios con las manos vacías, lleven alguna ofrenda de adoración. Esta ofrenda de adoración que incorporaba algo perfecto, este sacrificio perfecto, por supuesto requiere, ¿cierto?, de un animal elegido de parte de una persona, de parte del pueblo, elegido que cuando se presenta a Dios sea agradable al Señor y no se convierta en algo que provoque el rechazo o que sea abominación. Es interesante que cuando hablamos del código de Deuteronomio, se establece que el Señor al cual se adora no solamente nos llama a adorarlo con lo mejor, en este caso los animales que se ofrecían, sino también se adora al Señor con la vida misma. O sea, todos los aspectos de la vida están involucrados en el culto a Dios. Y acá eliminamos el primer mito que puede existir o el primer engaño que puede caer el ser humano, que siempre la adoración al Señor tiene que ver con un rito, tiene que ver simplemente con algo del culto. Deuteronomio esto lo va a ampliar y va a hablar de las fiestas, de la celebración, y va a ampliarlo a tal punto que los va a llevar a todos los aspectos de la vida. Y uno de los aspectos de la vida justamente es que ellos, cuando vayan a presentar su sacrificio, no pueden elegir cualquier animal, sino tienen que ser elegidos aquellos que no son abominación o que no tienen defecto ante el Señor. Abominación ante el Señor
significa el rechazo y la condena enérgica de algo que causa repulsión. Si se presenta lo imperfecto, eso produce el rechazo de Dios, porque Dios así no lo ha establecido. No se adora al Señor en los términos humanos, se adora al Señor en los términos que Él ha establecido para el pueblo de Israel, pero también para nosotros. Ustedes preguntarán, bueno, si esto se cumplió en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía como un ideal volver a recuperar lo que había perdido. Ustedes recordarán que ya muchos habían muerto en el desierto, la primera generación, pero también entendiendo al escritor que escribe, ¿cierto?, en una época donde el regreso del exilio tiene como propósito establecer un nuevo código donde el culto al Señor tenga una centralidad que permita al ser humano adorar al Señor con su vida total, digamos, de manera integral, requiere también que no se pierda la continuidad en esa adoración. Si Israel era el ideal para que el culto se hiciera correctamente, en el camino se equivocó. Y uno de los profetas como Malaquías, en el capítulo 1, si usted lo quiere buscar ahí, yo lo tengo acá en una versión que a lo mejor no es la misma de usted, pero ya estaba denunciando algo que tiene que ver con esta cosa de hacerle el quite a lo que Dios establece. En la reunión de equipo decíamos de pasarse de pillo, como querer engañar a Dios, como querer dar la vuelta y hacerlo como yo quiero, no como el Señor lo ha dicho. Y el profeta Malaquías dice en el capítulo 1, versículo 8, ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada malo, o sea, se engañan a sí mismos, sacrifican animales cojos y enfermos y piensan que no tiene nada malo, se siguen engañando a sí mismos. La pregunta del Señor, ¿por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que estaría Él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. O sea, si los gobernantes de la tierra recibirían esta ofrenda que viene con imperfecciones, versículo 13 del capítulo 1, y exclaman el pueblo, ¡qué fastidio! Ya es un fastidio adorar al Señor. ¡Qué fastidio es llevar una ofrenda al Señor! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados? En la NBI dice lesionados, en la Reina Valera dice robados. ¿Aceptaré los animales cojos y enfermos que ustedes me traen como sacrificio? Dice el Señor. Maldito sea el tramposo que teniendo, escúchelo bien, un macho aceptable en su rebaño, sin imperfección, se lo dedica al Señor y luego que le presenta el que está sano, le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. ¿Cómo entonces ustedes me traen y se engañan a sí mismos? Entonces, lo primero que nos gustaría dejar en claro es justamente que el culto al Señor en esta centralidad requiere presentar lo mejor. Y esto nos lleva a pensar en nosotros, hermanos amados. Si también hoy día nosotros no tenemos animales, no tenemos altares como en la antigüedad, pero también somos llamados a presentar lo mejor de nuestras vidas. Ya Deuteronomio nos había dicho en otros capítulos que tendríamos que circuncidar nuestro corazón, no circuncidar ahora a los niños, circuncidar nuestro corazón. O sea, el sacrificio perfecto a Dios no está en mutilarse a sí mismo, sino que está en revisar nuestro corazón para presentarnos delante del Señor de manera adecuada. Porque tenemos que adorar al Señor como Dios así lo ha establecido. Seguramente esto interpela nuestras vidas, porque a lo mejor
estaríamos a veces nosotros o cometeríamos el mismo error. Cuando Malaquías dice, maldito sean ustedes, son tramposos, presentan lo mejor y después muestran lo peor. Quizás también es el llamado a nosotros a revisar nuestras vidas, cómo entregamos lo mejor de nuestras vidas al Señor en estos tiempos, de qué manera. Lo mejor, lo que se requiere para adorar al Señor, en sacrificio vivo y aceptable, como dice Romanos. Ya lo voy a leer al final de mi predicación. En segundo lugar, el culto al Señor debe incorporar la justicia y la búsqueda de la verdad y no conformarse solo a un ritual que tranquilice nuestras conciencias. Porque si usted piensa en la lectura, cuando alguien presenta algo mutilado que no agrada al Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Cumpliendo con un rito y tranquilizando su conciencia. Y el Señor va a incorporar en este culto de adoración, o como parte de la centralidad del culto, este culto que hemos dicho ya es comunitario, ¿cierto? Es social, va a incorporar la justicia. Acompáñeme en el versículo 2 al versículo 13, que está en nuestras Biblias. Dice la palabra del Señor, después que habla del animal perfecto: puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos habite de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará. Se le sorprenda haciendo lo malo a los ojos de Dios. Tal persona habrá violado el pacto y desobedecido mi orden al adorar a otros dioses e inclinarse ante ellos, ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación escrupulosa. Si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad para que muera apedreado. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Y es muy interesante esto cuando habla acá del tema de hacer justicia. Y la justicia tiene que ver con algo que provoca lo contrario a la justicia, que es la injusticia. En Deuteronomio, la injusticia es fruto de la idolatría. Miren, solo para ponerlo como ejemplo, está el altar de Dios adorando al Señor y como quiero pasarme de pillo, tengo mi altar pequeño a mi ídolo. Si encuentras en la ciudad, en las naciones o en lugares que te voy a entregar a alguien que está haciendo algo abominable, entonces se establecerá ordenadamente un tribunal que Dios ya ha establecido. Recuerden que en el capítulo 16, ¿cierto? Versículo 18 dice: nombra jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. No pervertirás el juicio o la justicia, ni actuarás con parcialidad. No aceptarás sobornos, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Y acá justamente lo que se va a establecer, el camino para juzgar la idolatría. El camino que se establece para juzgar la idolatría tiene que ver con esta idea de que la justicia también es parte de la adoración al Señor. Se condena la idolatría, porque la idolatría trae injusticia. Quien se aparta de Dios siempre actuará contra Dios. Quien se aleja de Dios siempre gobernará contra Dios. Y acá, en estos versículos, el pueblo de Dios, especialmente aquellos que deben juzgar, deben funcionar sobre la base de esos estándares divinos. ¿Cuáles estándares divinos? Estos que se mencionan en el capítulo 16. No pervertirás la justicia, actuarás con parcialidad.
y no aceptarás sobornos. Entonces la justicia es parte de la adoración, es parte del culto a Dios y además no solamente es parte del culto a Dios, sino que la justicia se establece en los términos de Dios y no en los términos humanos. Y acá quizás es bueno recordar, hermanos queridos, que vivimos tiempos en que pareciera que la palabra justicia y verdad es una palabra que está en los labios simplemente de la política. No, hermanos queridos, justicia y verdad está en la Escritura y están en relación al culto al Señor. En otras palabras, lo que no tiene que pasar con el pueblo es colocar los ojos en otros dioses, porque al colocar los ojos en otros dioses serán injustos al momento de adorar al Señor, al momento de relacionarse con la huérfana, con el huérfano, con la viuda, con el necesitado. Evidentemente, quien no está alineado con la justicia de Dios hará siempre lo contrario a los mandamientos del Señor. Pero si se hace justicia tal como Dios lo ha establecido, y esa justicia se establece adecuadamente dentro de esta jerarquía para hacer justicia, ¿cierto? Se tendrá que hacer tendrá que hacerse justicia en los términos de Dios. Este es un pasaje que realmente es interesante, hermanos queridos, quizás digno de un estudio. No voy a entrar en mayores temas acá porque sería largo, pero lo que sí hay que decir que al momento de indagar, al momento de investigar, o sea, al momento de llegar a la verdad, el escritor nos está diciendo que por más que la adoración al Señor sea espiritual, no se puede improvisar, porque si se improvisa, eso es injusticia. Si se hace en los términos de Dios, eso es justicia. El Señor muestra el camino y el Señor en estos ámbitos espirituales va a colocar no solo el camino para aquellos que hacen idolatría, sino para aquellos temas que son más complejos. Si te enfrentas, dice, a casos difíciles de juzgar, tales como el homicidio, pleito, violencia y otros litigios que surjan de la ciudad, irás al lugar que el Señor, tu Dios, elija, y presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones. Les consultarás y ellos te darán el veredicto. O sea, no es improvisación, porque la justicia en el culto a Dios no se puede improvisar. De lo contrario, caminaremos hacia la injusticia. Los versículos nos dejan claro que tenemos que movernos, especialmente estos funcionarios que hacían justicia, en esos estándares del Señor, que requiere una altura espiritual adecuada en cada caso. Y en cada caso se requiere investigar de manera justa. No se pueden tratar todos los casos por igual. El propósito de hacer justicia está claramente en la Escritura: extirpar el mal y además que sea un ejemplo para el pueblo, para que el pueblo de Dios no se vuelva activo. Cuando uno se vuelve altivo, cuando uno se vuelve soberbio, cuando uno quiere ponerse en el lugar superior de otro, mayor que otro, es cuando empiezan los problemas de injusticia. Ahí apunto al número 3, mi punto número 3. El culto al Señor requiere que los gobernantes, en este caso el rey que se menciona, estén totalmente subordinados al Señor. De lo contrario, gobernarán en injusticia, porque no harán lo que el Señor ha establecido. Si usted me acompaña, por favor, y vamos terminando nuestra reflexión en el versículo 14 de Deuteronomio 17. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Y el rey, dice, no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho,
no vuelva más al camino, a ese camino. Por lo tanto, dice, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le haga una copia del libro de la ley, que está al cuidado del sacerdote levita. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida, como recordándole que el rey, con esa palabra que Dios ha entregado, siempre estará centrado y gobernará con justicia de acuerdo a los estándares de Dios. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos, y no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinarán por mucho tiempo ante el rey. Solamente una reflexión para cerrar, hermanos queridos. Cuando uno lee el Deuteronomio, dije yo en el estudio, como que uno tiene que partir del rey, porque tenemos siempre esta conciencia, primero el rey, después los jueces y después los hombres y mujeres. Pero Deuteronomio parte con las mujeres y hombres que hacen idolatría y aquellos que son los que tienen que hacer justicia. Y aparece el rey como un ideal del rey que no tiene que volver a cometer los mismos errores de aquellos reyes que cometieron errores y horrores antes de irse al exilio, porque actuaron con injusticia, se apartaron de Dios. Pero el rey aparece al final, pero no aparece como un gobernante que es superior a sus hermanos, sino que es parte de esta comunidad del pueblo de Dios. Y además dice que es hermano de esta comunidad, hermano de aquellos israelitas. Por ello, como tiene que lidiar no solamente con esta idea de gobernar, sino que tiene que también gobernar adecuadamente con justicia, no debe acaparar todo para él. No debe abusar de su poder, no debe desear ese poder casi divino como lo tenía el faraón en Egipto, ni su caballería que mostraba el poderío. O sea, no debe tener este abuso de poder. No debe dejar de servir al extranjero, al huérfano, a la viuda, al pobre. No debe acumular riquezas interesantes. Si en Chile cada presidente que sale mostrara con cuánto entra y con cuánto sale, nos sorprenderíamos, no solo en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Eso habla de injusticia. Por ello debe gobernar siempre subordinado al Señor. De esa manera tendrá un comportamiento adecuado, una clara comprensión de sus labores y gobernará en los términos del Señor. Será justo y nunca se sentirá superior a sus hermanos. Hermanos, la pregunta que surge acá, ¿cuántos gobernantes hoy han abusado de su poder no solo para llenarse de riqueza, sino para ser injustos en sus cargos que desarrollan? Pero también en el mundo eclesiástico, ¿cuántos pastores se creen superiores a sus hermanos? ¿O cuántos pastores han acumulado riquezas y se han olvidado del huérfano? ¿O cuántas iglesias han querido entender que son especiales, superiores, y se han olvidado del extranjero, se han olvidado del huérfano y se han olvidado de hacer justicia? Hermanos amados, somos llamados en esta centralidad del culto a no perder de vista que la adoración al Señor no simplemente requiere presentarnos de manera perfecta ante el Señor. Nuestros cuerpos vivos, agradables al Señor, sino que somos llamados que nuestra vida entera, que debe comportarse a la altura de Dios, que debe ser justa, que no debe practicar la injusticia, porque la injusticia, ¿cierto?, es consecuencia de la idolatría. La idolatría es cambiar a Dios por todo aquello que ocupa el primer lugar. Y cuando yo cambio a Dios, a este Dios soberano, maravilloso, que nos acompaña a caminar, entonces lo que he cambiado me convertirá a mí en aquel que no desea la verdad y que no desea la justicia. ¿Usted sabe que la justicia incomoda mucho? Cuando se habla de justicia incomoda.
Eso no es justo, incomoda. Pero a Dios le agrada la justicia. Ya no quiere animales sacrificados, sino misericordia, dice el Señor. El Señor nos da la oportunidad como Israel de empezar de nuevo. Y al empezar de nuevo, hermanos queridos, tengo que recordar lo que dice el capítulo 12 de Romanos para terminar. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. Y no se amolden al mundo actual no solo tiene que ver con que a veces buscamos los pecadillos de este mundo, sino también tiene que ver con que no nos amoldemos a un mundo de injusticia. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovados en nuestra mente. No engañarnos a nosotros mismos. No traer el animal equivocado o no traer la vida equivocada ante el Señor. Porque en la medida que caminamos ante el Señor, seremos justos también en nuestra manera de vivir. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos. Oremos al Señor. Padre Celestial, agradecidos por tu palabra, desafiados a alejarnos de la idolatría para caminar en justicia, para poder, Señor, adorarte en verdad, para poder, Señor, también presentar nuestros cuerpos de manera que te agrade, que te glorifique, que te exalte a ti. Señor, no podemos dejar de lado también la justicia y la verdad, porque es parte de nuestra adoración, es parte de nuestra labor. Señor, si debemos criticar en estos tiempos a aquellos que gobiernan, Señor, debemos criticarlos no en función de nuestros principios humanos o de aquellos que nos gobiernan humanamente, sino en los principios de la justicia, que en tu palabra, Señor, esa justicia se lleva como algo importante en la adoración. Amado Señor, permítenos que nuestros cuerpos sean el sacrificio vivo, que sean agradables delante de tu presencia, para conocer, Señor, tu voluntad y caminar de esa manera, de una manera especial, que agrade tu corazón, que no nos vayamos a la idolatría, sino que podamos, Señor, ser un sacrificio que honre y glorifique tu santo nombre. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.